Lo dijo en la primera hora. 8:40 en la mañana. Buenos días al señor ministro de Turismo, Nils Olsen, que se conecta con nosotros telemáticamente. Ministro, bienvenido. Buen día. Buenos días, Fabricio. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con usted y con todos los que nos escuchan. Gracias, ministro. Este fin de semana se viene el feriado de Carnaval, que será el primer gran feriado de este 2022. ¿Cómo se proyecta ese feriado desde su óptica y la del ministerio que usted lidera, ministro Olsen? Claro, nosotros somos muy optimistas de los resultados que vamos a tener en este feriado, con la flexibilización que anunció el COE Nacional hace un par de días, que incrementa los aforos del 80% en áreas de interior y 100% en exteriores, y además con el plan de vacunación bastante avanzado y con el decreto del presidente con la disminución del IVA del 12 al 8%, estamos muy optimistas de que vamos a tener un excelente feriado si lo comparamos a años anteriores. En el 2020, que era todavía justamente prepandemia, el gasto turístico fue 67.4 millones y hubo 1.1 millones de ecuatorianos movilizándose por todo el país. Nuestra meta es poder llegar o superar esta cifra en este feriado. Correcto, ministro, pero hay un tema que ciertamente genera preocupación a esta hora y que tiene que ver con el estado de la red vial. Mire usted lo que ha pasado este último fin de semana con la carretera Loax-Santo Domingo, 3 deslizamientos. El día de hoy se reanudó el tránsito con mucha precaución por esa carretera que es la principal de enlace de la sierra con la costa, que soporta mucho tráfico pesado y también de pasajeros. Por otra parte, también ayer hubo dificultades en la carretera Calacalí-Río Blanco, que igualmente conecta la provincia de Pichincha en la parte del noroccidente con las provincias de Santo Domingo de los Áchilas y de Esmeraldas. Y así hay otras carreteras sobre las cuales la situación es compleja. Entonces, la pregunta es, ¿cómo garantizar la movilidad de quienes seguramente habrán planificado o estarán planificando salir de las ciudades con estas complejidades en las vías, ministro Olsen? Claro, nosotros hemos conformado una mesa técnica que está involucrado, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El día de mañana haremos una rueda de prensa para anunciar a todos los ecuatorianos y a la prensa cuáles son las vías que estarán habilitadas y cuáles son las restricciones que aparecen en el COE, que son bastante flexibles. Y bueno, eso es el plan que tenemos del Ministerio de Turismo. Pero hay que recordar qué es lo que estamos haciendo para compensar esto de acá, que es lo que justamente le comentaba hace unos minutos, la disminución del IVA del 12 al 8% para impulsar el turismo doméstico. Tenemos las medidas más flexibles desde que arrancó la pandemia y como lo dije antes, somos optimistas de que vamos a lograr mejores números que en el 2020. Ahora, esos mejores números, digamos, está claro que este año será... o al menos la previsión o la proyección será mucho más grande que en 2020 y 2021 por el tema de la pandemia. Digamos, esta flexibilización de las medidas por parte del COE Nacional, ¿era lo que esperaba o lo que había solicitado el Ministerio de Turismo, ministro? Sí, por supuesto. Hay que aclarar, Fabricio, que en el 2020 en Carnaval todavía era considerado prepandemia. Y cuando hago la comparación de 2022 versus 2020, estoy comparando prepandemia con un año en pandemia. Correcto, ahí sí cabría entonces la comparación, no cabría con 2021 porque estábamos en plena pandemia, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, sí, definitivamente de la industria de turismo ha solicitado por mucho tiempo la liberación de las restricciones por parte del COE Nacional, pero en la época de temporada alta de diciembre, enero del 2021 y enero de este año, todavía estamos con la variante de Omicron y la ministra Jimena Garzón ha hecho un excelente trabajo y un excelente manejo con la pandemia y no podíamos todavía liberar las restricciones. Sin embargo, ahora que tenemos una población del 85% más vacunada, ya con doble dosis, a todo el sector turístico vacunado, ya entramos al proceso de reactivación y la industria de turismo tiene absolutamente todo el apoyo del gobierno para poder acelerar nuestra reactivación. El tema del IVA, de la reducción del 12 al 8% que usted bien lo había citado, a esta hora, digamos, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir las empresas, los comercios, los hoteles para aplicar a esa reducción del porcentaje? 1. Y 2, si es que alguna empresa, algún hotel, algún comercio decide, digamos, no se registra, porque entiendo que hay que registrarse, ¿puede automáticamente cobrar el IVA al 8% sin tener ningún problema con el Estado? Claro, gracias Fabricio por esa pregunta.
La ley dice que todos los establecimientos que pertenecen al catastro del Ministerio de Turismo van a disminuir el IVA por obligación del 12 al 8%. El catastro del Ministerio de Turismo son 22.000 establecimientos. Esa lista está en nuestra página web para que los establecimientos puedan verificar que su catastro, que su registro de turismo, su establecimiento aparece dentro de nuestro catastro. Para aquellos establecimientos que por cualquier razón no tienen registro de turismo porque están en el proceso de sacarlo o porque quizás no lo han hecho todavía, pueden disminuir el IVA del 12 al 8%, pero tienen 60 días para formalizarse con el Ministerio de Turismo. A partir del feriado, 60 días. Así es, a partir del feriado. Entonces, eso quiere decir que si hay una cafetería que no tiene registro de turismo, puede disminuir el IVA del 12 al 8% siempre y cuando en los próximos 60 días hagan los procesos para sacar el registro de turismo con el ministerio. Si no hacen esos 60 días el registro, ¿qué pasaría con ese local? No, es considerado no turístico y no puede acceder al beneficio del 12 al 8%. ¿Qué tan difícil es ser considerado turístico ese local? Es decir, a partir de este registro con el procedimiento que usted ha explicado, ministro. Claro, depende del establecimiento. Digamos, una cafetería, por ejemplo, que esté operando en este momento, sin extintores, sin detector de humo o sin menú. Hay varios parámetros o requisitos que cumplir para ser parte del catastro de turismo. Entonces, si esa cafetería decide disminuir del IVA del 12 al 8%, tendrá 60 días para ver el reglamento que le corresponde a la categoría, es decir, una cafetería, y cumplir con cada uno de los requisitos para poder solicitar el registro de turismo al ministerio. Adicionalmente, ministro Olsen, desde el viernes de la semana anterior estaban vigentes, entiendo, algunas medidas de flexibilización también para el ingreso de pasajeros desde el exterior hasta el Ecuador. Esto es, ya no había la obligación o ya no hay la obligación de presentar una prueba negativa PCR o de antígenos, sino la presentación del carnet de vacunación. ¿Cómo se está aplicando esta medida? ¿Cómo la evalúa, ministro? Es una medida excelente para mejorar la competitividad del Ecuador. En este momento es PCR negativo o certificación o certificado de vacunación con el esquema. Cualquiera de las dos. Ya, o certificado o PCR. Es lo uno o lo otro, exactamente. Porque puede haber alguna persona que no tiene el carnet de vacunación, puede presentar la prueba PCR negativa. Así es. Eso mejora la competitividad del destino. Le doy un ejemplo claro. Sí, y es para el turismo receptivo y emisivo. En el caso del turismo emisivo, que es tan importante como el receptivo, porque necesitamos que los aviones estén llenos para mejorar las rutas y frecuencias de las aerolíneas de Ecuador hacia el mundo. Si hay una familia de 5 personas ecuatorianas que tenían que salir a Estados Unidos o a cualquier otro país, luego tenían que volver a entrar al Ecuador con un PCR negativo, por ejemplo. Y los PCR en este momento en Estados Unidos están a $100 cada uno. Entonces esta familia ecuatoriana tenía que gastar $500 en una prueba PCR, lo cual podía desmotivar a que salga de viaje, y si sale de viaje son asientos vacíos que no le convienen a las aerolíneas. Y el caso contrario, se aplica lo mismo. Si tengo una familia de 5 americanos que quieren venir al Ecuador, les cuesta $500 más automáticamente lo que le costaría ir a México, por ejemplo, que no le pedía PCR negativo. Ministro, ¿y cómo está la situación digamos, de las aerolíneas, de los vuelos que ingresan, que salen del Ecuador? También la industria aeronáutica se ha reactivado en función de la actividad turística y tomando en cuenta la evolución de la pandemia, ministro. Definitivamente se está reactivando. Por ejemplo, tenemos la aerolínea KLM que ya está completando sus frecuencias prepandemia. Tenemos Avianca que está incrementando la ruta Costa Rica, Ecuador, Avianca que conectará Guayaquil con Nueva York, por ejemplo. Y tenemos otras aerolíneas que están muy interesadas en operar en el país. Entonces, definitivamente hemos recuperado alrededor del 60% de las frecuencias internacionales. Hay que seguir trabajando para poder incrementar, no solo recuperar la frecuencia, sino también crear nuevas rutas de Ecuador hacia el mundo. Aquí tengo 2 oyentes que hacen una pregunta similar. ¿Qué pasó con el tren? ¿Se va a rescatar el tren, ministro Olsen? Sí, es una excelente pregunta. El gobierno sigue comprometido con la reactivación del tren. ¿Qué es lo que hay que recordar que el gobierno anterior puso a liquidar la empresa de trenes del Ecuador.
En este momento, bueno, en diciembre ya se trasladaron todos los activos productivos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en este momento hay una Secretaría de Inversiones Públicos-Privadas liderada por Roberto Salas, que está a cargo de encontrar el socio estratégico para formar la APP y reactivar el tren lo antes posible. Pero ¿cuál es justamente la proyección? ¿Cuál es la idea? Una vez que, por ejemplo, se encuentre ese socio estratégico, se diseña esta alianza público-privada, ¿cuál es la idea? ¿Qué se quiere hacer con el tren, ministro Olsen? Claro, inicialmente el primer paso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Secretaría de APPs deberá hacer las bases del concurso para hacer un concurso internacional y conocer cuáles son todas las empresas interesadas en asociarse o aliarse con nuestro país. Perdón. Luego de esto sigue el proceso de licitación, de presentar las ofertas, pero la idea de las 6 empresas que han mostrado interés, tenemos empresas que quieren utilizar el tren como medio de transporte, el tren como como transporte de carga, por ejemplo, y en eso estamos en este momento. El proceso está liderado por, como le dije antes, por Roberto Salas y ministro de Transporte y Obras Públicas, por lo que cualquier detalle creo que ellos serían los convenientes de compartirlo con ustedes. Ministro, le hago esa pregunta porque, claro, ojalá que esta expectativa del tren no se quede como pasó anteriormente, y no me refiero a usted ni me refiero al actual gobierno, sino al anterior, cuando ofrecieron el tren playero. Yo no sé si usted se encontró con algún proyecto de tren playero cuando asumió el 24 de mayo el despacho del Ministerio de Turismo. No, el Ministerio de Turismo no había ningún proyecto del tren playero. Realmente el ministerio, que tiene la competencia de los trenes es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Entonces, habrá que preguntarle al ministro Cabrera si es que él encontró el proyecto del tren playero en su ministerio. Pero ahí en turismo nada, no había nada. No, en el ministerio no había, en el ministerio solo nos encontramos con un presupuesto para invertir de $50,000 aproximadamente. Y con $50,000 $50,000 para invertir en el segundo semestre del 2021. Así es, con eso trabajamos en el segundo semestre del 2021. Las buenas noticias es que este año ya tenemos un presupuesto del 2022 al 2025, un presupuesto aprobado y priorizado de $47 millones para invertir en estos siguientes 4 años. Con eso sí podemos lograr el objetivo de 2 millones de turistas arribando a nuestro país. Oiga, pero $50,000, perdóneme, es una minucia para conducir un ministerio, ministro. ¿Sí o no? Sí, pero ¿Qué hizo con $50,000, ministro Olsen? La buena noticia, Fabricio, es que tenemos un presupuesto importante y que el presidente Guillermo Lasso le está apostando al turismo para que se convierta en un motor de desarrollo para nuestra economía. Vamos a participar en 14 eventos internacionales este año, vamos a tener una feria de turismo muy importante en el Ecuador, vamos a tener por fin representantes y relacionistas públicos en el mercado americano y el mercado inglés, así que ya a partir de este año vamos a ver una promoción proactiva del Ministerio de Turismo. Oiga, ministro, tengo interacción de nuestra audiencia en este diálogo con el ministro de Turismo, Nils Olsen. Acá, por ejemplo, en nuestro chat de WhatsApp de Sonorama, me envían, ¿no?, una denuncia de precios excesivos en el contexto del carnaval. Por ejemplo, acá dicen el precio de una habitación matrimonial por 3 noches, 146, no, más acá abajo, 496, casi $500. Digo, ¿hay algún tipo de control sobre los precios o qué decirle al sector turístico para estimular que la gente vaya y aproveche la oferta hotelera con unos precios más módicos, ministro? Yo creo que es bastante relativo, Fabricio. La industria de turismo, como cualquier otra industria, son negocios, responden a la oferta y a la demanda. Si hay un hotel que está cobrando $500 la noche y es capaz de vender esas plazas y que el cliente esté satisfecho, en buena hora por el empresario. Como todo en el mundo, si es que hay una gran demanda por un producto, los precios suben. O sea, eso no se puede regular ahí. No se regula, no es la visión del Ministerio de Turismo, y el Ministerio de Turismo no tiene absolutamente ninguna intención de decirle a los hoteleros, que es el más golpeado por la pandemia, señor hotelero, $480 es muy caro, tiene que cobrar $200. El gobierno no conoce cuáles son los gastos operativos de ese hotel. Claro, yo asumo que sí. Ahí lo lógico es que el hotelero, digamos, con base en su actividad, si considera que hay que bajarlo, puede hacer, ¿no? O qué sé yo.
Ministro, se me quedó congelado, ministro. Algo pasó con el internet en este diálogo que tenemos con el ministro de Turismo, Nils Olsen. Acá, por ejemplo, también habíamos recibido un mensaje de una de nuestras oyentes, doña Miriam, que dice que lamentablemente hay aerolíneas como dueños y señores de las rutas en la región andina, sus tarifas por penalidad son excesivas y plantea la necesidad de una solución. ¿Hasta cuándo estos abusos por parte de las aerolíneas? Que de paso dejan horas en línea sin tomar la llamada de los clientes. Créanme que comunicarse a veces con las aerolíneas es un drama, Algo pasó, se quedó sin internet el ministro. ¿Qué habrá pasado? Oigan, lo de las aerolíneas que uno llama por teléfono muchas veces para un reclamo, para pedir un cambio de vuelo, para alguna inquietud, primero que para que le contesten es un drama. Y después es un tiempo, pero tremendo. A mí alguna vez me pasó que necesitaba cambiar un pasaje y me tuvieron una hora, finalmente me cambiaron la hora, ¿no? Del pasaje, pero una hora para que me cambien el día del vuelo. O sea, sí es complejo realmente el tema de las aerolíneas, como bien señala Miriam, y claro, la penalidad. Si la aerolínea comete el error, no pasa nada, pero si resulta que el pasajero decide cambiar el vuelo porque resulta que le pasó algo, que no sé, le cancelaron la reunión o prefiere viajar otro día, resulta que le cobran una penalidad altísima, ¿no? ¿Qué dicen por acá? Acá, por ejemplo, Zoilo Calva dice, los empresarios se abusan y se aprovechan de la gente, inclusive las aerolíneas. Cierto lo que dice la señora doña Miriam respecto de las penalizaciones. Por acá el buen amigo Juan Carlos Castillo también me dice, dice, viajé ¿a dónde? A Lima por feriado, $1,400. Me escribe Juan Carlos. Ministro, lo tengo de nuevo al ministro Olsen en la recta final de ese diálogo. Se me había quedado congelado ahí, ministro. No sé si por la pregunta. Sí, no sé qué pasó, Fabricio, pero aquí estoy de regreso. Muchas gracias por la comprensión. No, tranquilo, ministro. Le quería preguntar porque mientras usted se reconectaba, había leído un mensaje de una oyente que plantea y pregunta si es que hay cómo controlar los abusos de las aerolíneas. Habla, por ejemplo, de las penalizaciones que son altísimas o, por ejemplo, la calidad del servicio. Muchas veces el tiempo de espera, que es bastante cuando uno llama por teléfono. No le contestan nunca o se demoran una eternidad ciertas aerolíneas, ministro. Claro, hay una entidad la encargada de regular esto que se llama la Dirección General de Aviación Civil, o también conocida como la DAC. Entonces sería importante que cualquier contratiempo que tiene con una aerolínea lo pueda denunciar con la DAC. Correcto. Ministro, y antes de finalizar, ¿qué pasó con la ley de turismo? ¿Va a haber o no ley de turismo nueva en el Ecuador? Sí, por supuesto. La semana pasada me presentaron ya el borrador, la comisión. Recuerde, Fabricio, que se creó una comisión para trabajar en la ley orgánica de turismo. La comisión fue conformada por profesionales nacionales e internacionales. Tuve algunas observaciones, están trabajando en esos cambios y una vez con estos cambios ya lo vamos a presentar. Entrará por el proceso de presentárselo al Ejecutivo para tener sus observaciones y luego pueda continuar con su proceso. Esperamos que los próximo mes, próximos 2 meses, pueda entrar esta ley a la Asamblea. Ya ha sido compartida también por la Comisión de Desarrollo Económico. Claro, eso le va a decir, porque entiendo que en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional hay algunos proyectos de reforma y me parece que hay algún proyecto de nueva ley de turismo. No sé si han logrado ustedes amalgamar el producto final que están sacando desde el Ejecutivo con aquellos que están en manos de la legislatura. Así es, nuestra recomendación es unificarla. Aquí tenemos todos un mismo objetivo, que es tener la ley de turismo más contemporánea y moderna de Latinoamérica. Entonces la idea es tener una sola ley. Nos han invitado a la Comisión de Desarrollo Económico un par de veces, hemos compartido en lo que estamos trabajando y creo que estamos todos alineados. Correcto, ministro Olsen, gracias por el tiempo y que tenga una buena mañana, muy amable. Muchas gracias, Fabricio, que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias a Nils Olsen, ministro de Turismo. Se nos desconectó unos segunditos, pero luego se reconectó. A veces pasa con el tema del Internet en esta suerte de nueva realidad que estamos viviendo acá los ecuatorianos. 8:59 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.